Has pasado toda tu vida esperando que alguien te entienda, cuando lo único que siempre necesitaste fue entenderte a ti mismo, porque si no sabes quién eres, ¿cómo esperas cambiar tu destino? Vas por la vida creyendo que eres libre, que tomas tus propias decisiones, que cada paso que das es resultado de tu voluntad. Pero dime, ¿realmente eres tú el que está al mando o solo sigues un guión que alguien más escribió por ti? Desde que naciste, te enseñaron qué pensar, qué creer, qué desear y qué temer. Te dieron un nombre, una historia, una serie de reglas disfrazadas de identidad. Te moldearon para encajar, para ser aceptado, para hacer lo que el mundo espera de ti. Pero ¿en qué momento te preguntaste si esa versión de ti es la verdadera o solo un reflejo de lo que otros querían que fueras? ¿Quién eres en tu mente? No te conoces lo suficiente para vivir. Autor anónimo. A veces, la vida se siente como una película en la que ni siquiera elegiste el guión. Desde que naciste, te dieron un nombre, una historia, una serie de expectativas disfrazadas de identidad. Y así creciste, siguiendo un camino que tal vez nunca cuestionaste, creyendo que todo lo que haces es realmente tu elección. Pero dime algo, ¿te has detenido a preguntarte si la vida que vives es realmente tuya? No te preocupes, no vengo a darte una lista de pasos para encontrar respuestas. De hecho, no vengo a darte ninguna respuesta. Este no es un libro común, es una conversación contigo mismo, un viaje interno, una charla mental en la que te enfrentarás a la única persona que realmente puede cambiar tu vida, tú. No te voy a hablar con frases bonitas ni a decirte lo que quieres escuchar. Este no es un lugar cómodo. Aquí hay preguntas que tal vez no quieras responder. Aquí hay verdad. Porque la verdad es incómoda. Te obliga a mirarte sin máscaras, sin filtros, sin excusas. Y eso es precisamente lo que quiero que hagas aquí. Tu identidad es una mentira que tú mismo creaste. Hay un momento en la vida en el que te miras al espejo y la imagen que ves no coincide con quien crees ser. No es el reflejo lo que está roto. Eres tú. Toda tu existencia ha sido una sucesión de etiquetas que pegaste sobre ti mismo sin cuestionarlas. No porque quisieras, sino porque era más fácil. La sociedad, la familia, los amigos, incluso los desconocidos, te han dicho quién eres, y tú lo aceptaste sin dudar. Te vendieron la idea de que eres alguien definido, concreto, con una historia que te respalda y un destino que te espera, como si fueras un personaje de una novela mal escrita. Pero aquí está la trampa. Esa historia no la escribiste tú. ¿Quién eres? La pregunta flota en el aire como un cuchillo suspendido. Podrías responder con tu nombre, tu profesión, tus gustos, tu pasado, pero ¿eso realmente eres tú? ¿O solo es una suma de circunstancias y expectativas que has adoptado para encajar en un mundo que ni siquiera entiendes del todo? Desde pequeños, nos enseñan a obedecer reglas invisibles. Nos moldean con frases como, sé un buen hijo, haz lo correcto, no hagas ruido, sé exitoso, cásate, ten hijos, trabaja duro. Nos domestican como a animales de circo, hasta que un día despertamos en una jaula que nosotros mismos ayudamos a construir. Y lo peor de todo es que nos hemos convertido en nuestros propios carceleros. No puedes cambiar, no puedes fallar, no puedes salirte del guión. Esa voz que resuena en tu cabeza no es la tuya. Es la voz de todos los que alguna vez te dijeron quién debías ser. Es el eco de generaciones enteras que vivieron sin cuestionar su existencia. Pero dentro de ti hay otra voz, un susurro, una sombra que no se ha rendido del todo, el otro yo. Ese que sabe que hay algo más allá del miedo, ese que, aunque lo has ignorado por años, sigue ahí, esperando a que te atrevas a escucharlo. Si todo lo que crees sobre ti mismo fuera mentira, ¿qué harías? Piénsalo bien. Si todas las razones por las que actúas como actúas, sientes lo que sientes y vives como vives, no fueran más que una historia repetida tantas veces que la tomaste como real, ¿qué harías con tu vida?
Aquí es donde el miedo aparece. El miedo a no ser nadie, porque sin esa historia, sin esa identidad prefabricada, te quedarías vacío, desnudo, indefenso ante la incertidumbre, sin un pasado que te justifique y sin un futuro que te guíe. Solo tú, enfrentándote a la inmensidad del universo. Y eso aterra. Porque si no eres lo que crees, entonces tienes que decidir quién ser. Esa es la verdadera libertad y también la verdadera condena. La mayoría prefiere seguir con la mentira, aferrarse a la identidad que les han dado, porque es más fácil culpar al destino que aceptar la responsabilidad de reinventarse. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Y cuando algo despierta, no puede volver a dormir. ¿Qué te detiene? Cierra los ojos. Escucha el ruido de tu mente. Las voces que te han dicho durante toda tu vida que no puedes, que no eres suficiente, que ya es tarde, que no vale la pena intentarlo. Ahora, imagina que cada una de esas voces desaparece. ¿Lo sientes? Ese vacío no es vacío, es espacio, es libertad. Pero no basta con sentirlo. Debes actuar. Debes desafiar cada una de las creencias que sostienen la mentira de tu identidad. No con miedo, sino con curiosidad. Haz algo que nunca harías. Pregúntate algo que nunca te has preguntado. Rómpete a propósito. Sal de la rutina que te mantiene adormecido, porque aquí está el secreto que nadie te dijo. No estás destinado a ser una sola cosa. Puedes ser lo que quieras, cuando quieras, las veces que quieras. Nadie te obliga a seguir siendo la versión de ti mismo que construiste en el pasado. Si hoy decides ser otra persona, puedes hacerlo. Nadie te detiene, excepto tú. Pero, ¿cómo me libero? La libertad no llega de golpe, llega en pedazos. Primero, te das cuenta de la jaula en la que estás. Luego, empiezas a cuestionar sus barrotes. Después, empujas la puerta, aunque te tiemblen las manos. Y finalmente, un día, simplemente te das cuenta de que nunca estuvo cerrada. Eres tu peor enemigo y ni siquiera lo sospechas. Siempre creí que mis fracasos eran culpa de algo o de alguien más. El destino, la suerte, las circunstancias, las personas que me rodeaban. Cualquier excusa era válida para justificar por qué mi vida no era lo que debía ser, pero nunca me atreví a mirar al verdadero culpable. Hasta que un día me enfrenté al espejo y vi la verdad. No fue una revelación mística, ni una epifanía cinematográfica. No había una música épica de fondo, ni un rayo de luz cayendo del cielo. Fue algo simple, brutal y demoledor. Me di cuenta de que el obstáculo más grande en mi vida había sido yo mismo. El miedo, la duda, la postergación, la autocompasión, todo eso no venía de afuera. No eran los demás los que me detenían. Era mi propia mente, disfrazada de sensatez, la que me susurraba que no podía, que no era suficiente, que tal vez mañana, pero nunca hoy. Y entonces escuché su voz. Sabes que tienes razón, ¿verdad? ¿Quién eres? Soy tú. O mejor dicho, soy esa parte de ti que siempre ha estado aquí, escondida detrás de cada excusa que has inventado. No supe qué responder. Llevaba tanto tiempo evitándome que no sabía cómo hablar conmigo mismo. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté. No lo hice por maldad, sino por miedo. El miedo es un instinto de supervivencia, y a veces sobrevivir es más fácil que vivir. Ahí estaba la trampa. Había pasado toda mi vida sobreviviendo, caminando en círculos, atrapado en una cárcel que yo mismo había construido. ¿Cuántas veces has sentido que podrías hacer algo más grande pero te detienes? ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque no era el momento? ¿Cuántos sueños han muerto dentro de ti porque pensaste que no eras lo suficientemente bueno? El problema nunca fue el mundo. El problema siempre fuiste tú. Y ese es el enemigo más difícil de vencer. Porque cuando el enemigo es externo, puedes huir, puedes evitarlo. Pero cuando el enemigo está dentro de ti, puedes pasarte toda la vida sin notarlo, alimentándolo con cada pensamiento de duda y con cada decisión que postergas. ¿Cómo te deshago? Le pregunté a esa voz en mi cabeza. Se rió.
No puedes deshacerte de mí, pero puedes dejar de escucharme. El miedo nunca desaparece. La inseguridad no se va. La duda sigue allí, esperándote en cada esquina. Pero hay algo que puedes hacer. Puedes elegir. Puedes elegir escucharte a ti mismo, pero a la parte de ti que quiere avanzar, no a la que quiere esconderse. Puedes elegir actuar, incluso cuando la voz en tu cabeza te diga que no puedes. Porque ese es el secreto que nadie te dice. No necesitas sentirte listo para hacer algo. Solo tienes que hacerlo. Piensa en todo lo que has perdido por esperar. Las palabras que no dijiste, los riesgos que no tomaste, las veces que el miedo te detuvo cuando estabas a un paso de lograrlo. El tiempo es implacable. No espera. No tiene paciencia. Cada día que pasas sin enfrentarte a ti mismo es un día que jamás recuperarás. ¿Y si fallo? Pregunté. Entonces aprendes. Pero si nunca lo intentas, fallaste desde el principio. Nos han enseñado a temer al fracaso, pero lo único que realmente deberíamos temer es no intentarlo. Así que aquí estás, en esta página, con la verdad desnuda frente a ti. Tienes dos opciones. Puedes cerrar este capítulo y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, volviendo a escuchar esa voz que te mantiene atrapado en la mediocridad de la rutina. O puedes desafiar a tu peor enemigo. No será fácil, no será inmediato, pero cada vez que tomes una decisión basada en el coraje en vez del miedo, darás un paso hacia la vida que realmente quieres. La historia que te cuentas sobre ti mismo es falsa. Desde que tengo memoria me he contado historias sobre mí mismo, algunas heroicas, otras trágicas. Me he visto como la víctima de circunstancias que no elegí y como el protagonista de luchas invisibles que nadie más entendía. Me he repetido 1.000.000 de veces quién soy, en qué creo, qué merezco, qué puedo lograr y qué jamás será posible para mí. Y lo peor de todo es que me lo creí. Porque nadie nos dice que nuestra identidad no es más que un conjunto de relatos reciclados, de palabras que tomamos prestadas, de etiquetas que nos pusimos o que nos pusieron sin preguntar. Pero un día te despiertas, y la voz en tu cabeza, esa que ha narrado tu vida como si fuera un guión escrito por otro, empieza a sonar diferente. ¿Y si todo lo que crees sobre ti mismo es mentira? Ahí es donde el mundo se tambalea, porque la historia que te has contado ha sido el suelo bajo tus pies. Puede no ser la mejor historia, pero al menos es conocida. ¿Qué pasa si la sueltas? ¿Si dejas de repetir el guión que has memorizado? ¿Si te das cuenta de que puedes reescribirlo? El problema es que llevas demasiado tiempo siendo un personaje secundario en tu propia vida. No soy lo suficientemente bueno. Nunca voy a lograrlo. Siempre me pasa lo mismo. Así soy yo. No puedo cambiar. Mentira tras mentira, construyendo una cárcel de palabras. Y lo más absurdo de todo es que ni siquiera fuiste tú quien escribió la primera versión de esa historia. Fue la sociedad, tu familia, la escuela, los errores que cometiste cuando aún no sabías mejor. Fueron las veces que alguien te hizo sentir pequeño y tú decidiste creerle. Pero no es la verdad. La verdad es que tu historia no es un destino escrito en piedra. Si esto es mentira, ¿quién soy en realidad? Esa es la pregunta que llevas toda tu vida evitando. Cuando me di cuenta de que la historia que me contaba sobre mí mismo era una construcción y no una realidad inmutable, supe que tenía dos opciones: seguir interpretando el mismo papel o atreverme a ser el escritor de mi vida. No fue fácil, porque cuando intentas cambiar la historia, tu mente se revela. No puedes cambiar. No puedes empezar de cero. Si dejas de ser quien siempre fuiste, te quedarás sin nada. El miedo a lo desconocido es más grande que el miedo a lo malo conocido. Así que sigues repitiendo tu historia, aunque te duela, aunque te limite, aunque te condene a una vida más pequeña de lo que realmente eres. Pero, ¿y si por un momento imaginaras que todo es un cuento? Que no eres tus fracasos, que no eres tus traumas, que no eres tus etiquetas, que puedes soltar todo lo que creíste que eras y empezar a escribir algo nuevo.
Piensa en un día cualquiera de tu infancia. Recuerda un momento en el que algo te marcó, algo que aún cargas contigo. Tal vez fue una palabra de rechazo, una mirada de decepción, un día en el que decidiste que no eras suficiente. Ahora pregúntate, ¿era verdad o solo era una historia que me conté? ¿Ese niño que fuiste realmente no era capaz o solo creyó lo que los demás dijeron de él? La mayoría de nuestras heridas no son reales, son historias no cuestionadas, porque si te atrevieras a mirarlas de nuevo, con los ojos de quien sabe que el pasado no define el futuro, te darías cuenta de que no son más que sombras. ¿Cómo dejo de contarme la misma historia? Elige una nueva. Parece simple, pero es lo más difícil que harás en tu vida. Porque la historia vieja es cómoda. Aunque duela, es familiar. Aunque limite, al menos es algo seguro. Pero la historia nueva es incertidumbre, es vacío, es pararte frente a una página en blanco y aceptar que el poder de escribir es tuyo. Eso es lo que más miedo nos da. Porque si aceptamos que podemos cambiar la historia, ya no hay excusas. Ya no podemos culpar al pasado. Ya no podemos decir, así soy yo y no hay nada que hacer. Ya no podemos escondernos detrás de un guión que nos entregaron. Si tu historia es falsa, entonces tú eres el autor. Y si eres el autor, entonces todo cambia. Porque ya no estás atado a lo que fuiste. Porque puedes decidir qué tipo de vida quieres escribir. Porque puedes elegir quién ser en cada momento, sin esperar el permiso de nadie. Y ese es el mayor acto de libertad que existe. ¿Quién dirige tu vida si no eres tú? Siempre creí que era libre, que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, cada palabra que salía de mi boca, eran el resultado de mi voluntad. Pero un día, en medio del silencio de mi propia mente, alguien me hizo una pregunta que me perforó el alma. Si tú no fueras tú, ¿quién estaría viviendo tu vida? La voz venía de dentro, pero no era la mía. Era un susurro frío, familiar, como una sombra que había estado siempre ahí, esperando que me detuviera lo suficiente para escucharla. ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo una incomodidad que no supe explicar. Dime una sola decisión que hayas tomado sin la influencia de alguien más. Busqué en mi memoria. Mi carrera, elegida en parte para complacer a mis padres. Mis hábitos, moldeados por lo que vi en los demás. Mi forma de pensar, tejida con hilos de opiniones prestadas. Hasta mis miedos, todos heredados. Me di cuenta de que mi vida no me pertenecía. Y lo más aterrador fue que nunca me había dado cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez quién está moviendo los hilos de tu existencia? ¿Quién susurra en tu mente cada vez que dudas, cada vez que te detienes en la línea que separa lo que eres de lo que podrías ser? La mayoría de las personas nunca se hace esta pregunta. Se despiertan, trabajan, aman, sufren y mueren, convencidos de que están al mando. Pero no lo están. Son títeres de creencias que nunca cuestionaron, esclavos de expectativas que ni siquiera son suyas, prisioneros de un miedo tan bien disfrazado que lo confunden con sensatez. Y yo fui uno de ellos. Entonces dime, si no eres tú quien dirige tu vida, ¿quién lo hace? La pregunta ardía como fuego en mi cabeza. Supongo que la sociedad, mi familia, la gente a mi alrededor. ¿Y por qué les dejaste? No tuve respuesta, porque la verdad era simple y brutal. Era más fácil dejar que otros decidieran por mí que enfrentar la responsabilidad de elegir. Es más cómodo seguir el guión, hacer lo que se espera, no salirse del camino, porque si fracasas, siempre puedes culpar a alguien más. Pero si decides por ti mismo, entonces ya no hay excusas, y eso da miedo. ¿Sabes cuántos viven y mueren sin haber sido realmente ellos mismos?, preguntó la voz en mi cabeza. ¿Cuántos han dejado que el miedo tome las riendas, que los deberías dicten sus pasos, que el tiempo los arrastre hasta la muerte sin haber tocado siquiera la esencia de lo que podrían haber sido? Lo sabía, porque yo estaba a punto de convertirme en uno de ellos. Mira tu vida por un momento. Mira cada una de tus decisiones,
desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pregúntate, ¿hice esto porque lo quería o porque era lo que debía hacer? ¿Elegí este camino porque me llamaba o porque me daba miedo el otro? ¿Estoy viviendo según mi verdad o según el miedo de alguien más? Las respuestas son incómodas, pero la incomodidad es el precio de la libertad. La mente es un campo de batalla entre dos fuerzas, el miedo que paraliza y la fe que libera. El miedo es astuto, no siempre grita, a veces susurra con dulzura. Se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te dice que no corras riesgos, que esperes, que la vida es más segura si sigues el camino trazado por otros. La fe, en cambio, es incómoda. Es el salto al vacío sin garantías. Es decir sí cuando todo dentro de ti tiembla. Es decidir que tu vida te pertenece, aunque eso signifique romper cada cadena invisible que te ha mantenido atado. Pero si decido tomar el control, ¿qué pasa con todo lo que fui? La voz se ríe. No eres lo que fuiste, eres lo que decides ser hoy, y ahí está la verdad. No importa cuánto tiempo hayas pasado viviendo bajo las reglas de otros, no importa cuántos años hayas dejado que el miedo conduzca. En el momento en que decides recuperar tu vida, todo cambia. El problema es que nos aferramos a nuestra versión pasada como si fuera una identidad inmutable. Nos decimos, siempre he sido así, no puedo cambiar, es demasiado tarde, mentiras, el tiempo es una ilusión. Lo único que existe es este instante. Y en este instante, puedes decidir tomar el control. No necesitas un plan perfecto, no necesitas esperar el momento ideal, solo necesitas un acto de valentía, dar el primer paso. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Haz algo que te asuste, algo que siempre quisiste hacer, pero que nunca te atreviste, algo que te saque de la historia que te contaste sobre ti mismo. Escribí esa frase en mi mente como una sentencia, y al día siguiente hice algo diferente. No fue grandioso, no fue un cambio monumental, pero fue suficiente para sentir que, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba eligiendo. Y elegir es lo único que realmente nos hace libres. El miedo a ser tú mismo te está matando. La primera vez que lo sentí, no supe ponerle nombre. Era una opresión en el pecho, una sombra que se deslizaba entre mis pensamientos, un peso invisible que me doblaba la espalda sin que nadie más lo notara. Vivía, pero no vivía. Existía, pero no era yo. Cada palabra que decía estaba calculada, cada movimiento ensayado. Me convertí en un reflejo de lo que los demás esperaban de mí, en una versión editada de mi propio ser. Sonreía cuando debía sonreír, callaba cuando debía callar, decía sí cuando mi alma gritaba no. Me había convertido en un prisionero dentro de mi propio cuerpo, pero no lo sabía. No hasta que un día, en el silencio de mi mente, escuché una voz. ¿Hasta cuándo piensas seguir muriendo en vida? Era mi otro yo. No el que la gente conocía, no el que yo había creado para encajar, sino el que había enterrado bajo capas de miedo y conveniencia. No entiendo de qué hablas. Sí entiendes. Lo sientes todos los días. Esa ansiedad, esa insatisfacción que no puedes explicar, ese peso que no te deja respirar. No es la vida. Eres tú, traicionándote a ti mismo. Tragué saliva. Yo solo trato de hacer lo correcto. ¿Correcto para quién? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión que fuera realmente mía? ¿Cuántas veces dejé de decir lo que pensaba por miedo a ser juzgado? ¿Cuántos sueños guardé en un cajón porque me dijeron que no eran realistas? Vivimos temiendo lo que los demás piensen, como si sus opiniones fueran más importantes que nuestra verdad. Nos amputamos partes del alma para encajar en moldes que ni siquiera nos gustan. Y así pasa el tiempo. Nos volvemos expertos en autonegación, en disimular, en callar lo que duele, en fingir que estamos bien hasta que un día el cuerpo dice basta, hasta que el alma se quiebra de tanto aplastarla,
hasta que nos damos cuenta de que hemos pasado la vida huyendo de nosotros mismos. ¿Y si me muestro como soy? La voz en mi cabeza se ríe. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Lo pensé. Podrían rechazarme, podrían burlarse, podrían alejarse. Pero entonces me di cuenta de algo. Eso ya estaba pasando. Por más que me disfrazara, no todos me aceptaban. Por más que me esforzara en encajar, no todos me querían. Y la ironía era brutal. Estaba perdiéndome a mí mismo por personas que, al final del día, seguirían sin comprenderme. ¿Y si en lugar de temer el rechazo, temes no conocerte nunca? Esa pregunta me dolió más que todas las demás, porque no hay mayor traición que la que nos hacemos a nosotros mismos. Pensamos que el miedo nos protege, pero en realidad nos encierra. Nos encierra en trabajos que odiamos, en relaciones vacías, en rutinas sin sentido. Nos hace elegir caminos seguros en lugar de caminos verdaderos. Pero la seguridad no es vida. Es un ataúd disfrazado de comodidad. Si sigues así vas a morir antes de morir. Y lo entendí. No era la vida la que me asfixiaba. Era el miedo a vivirla de verdad. ¿Cómo dejo de temer ser yo mismo? La respuesta llegó como un susurro. Siendo tú, aunque tiemble todo tu ser. No hay otro camino. No hay atajos. No hay recetas mágicas. No hay garantías. Solo está la decisión de elegirte, una y otra vez, hasta que tu voz se haga más fuerte que el miedo. No esperes a que la vida te dé permiso. No esperes a que el mundo te acepte. No esperes a que sea el momento perfecto. Porque el miedo nunca se irá. Solo puedes aprender a caminar con él. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te atrevas a ser quien eres, verás cómo todo cambia. La ansiedad se disuelve. La opresión en el pecho se aligera. La mirada en el espejo se vuelve más clara. Si desapareces hoy, ¿realmente alguien te conoce? Un día me desperté con una pregunta atorada en la garganta. Si desaparezco hoy, ¿realmente alguien me conoce? Sentí el peso de esas palabras como un eco que venía de lejos, como un susurro que había ignorado demasiadas veces. Me levanté, caminé hasta el espejo y me miré fijamente, tratando de encontrar una respuesta en mis propios ojos. ¿Quién soy realmente? ¿Soy el que ríe en reuniones o el que se encierra en silencio? ¿Soy el que dice lo que los demás quieren escuchar o el que calla lo que realmente piensa? ¿Soy el que muestra lo que siente o el que se esconde detrás de un ¿todo bien? No lo sabes, dijo una voz dentro de mí. Era mi otro yo, ese que nunca habla cuando hay ruido, pero que se hace presente en la soledad, cuando no queda más opción que escuchar. Claro que lo sé, intenté convencerme. ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿cuántas veces te has escondido para no incomodar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías gritar? Me quedé en silencio, porque lo sabía, porque la verdad se sentía como una daga que se hundía en mi pecho. Vivimos rodeados de gente, pero ¿cuántos nos conocen realmente? No la versión que mostramos al mundo, no la imagen que fabricamos para encajar, sino la esencia desnuda de lo que somos. Nos convertimos en sombras de nosotros mismos. Ajustamos nuestras palabras, maquillamos nuestras emociones, recortamos nuestras pasiones hasta encajar en un molde. Y el problema no es solo que los demás no nos conozcan, es que nosotros mismos nos hemos olvidado de quiénes somos. ¿Y si desapareces hoy? Insistió mi otro yo. ¿Quién te recordará como realmente eres? ¿Mi familia, mis amigos? ¿De verdad? ¿Te recordarán a ti o a la versión de ti que les mostraste? Silencio otra vez, porque la verdad es que pasamos la vida temiendo ser rechazados, pero nunca nos preguntamos qué precio pagamos por ser aceptados. Nos diluimos en lo que los demás esperan. Nos adaptamos, nos moldeamos. Hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que somos un extraño dentro de nuestra propia piel. El miedo nos enseña a ser prudentes, a ser amables, a no hacer demasiado ruido,
Nos dice que no mostremos demasiado, que no sintamos demasiado, que no digamos demasiado. Nos dice que ser nosotros mismos es peligroso, porque ¿y si no les gustamos? ¿Y si nos juzgan? ¿Y si nos quedamos solos? Y entonces preferimos ser versiones reducidas de lo que podríamos ser. Caminamos con cuidado, hablamos con cuidado, amamos con cuidado. Pero dime, ¿de qué sirve ser querido por todos si en el proceso te perdiste a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste quién realmente eres sin miedo a lo que pensarán? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sin filtros? ¿Cuándo fue la última vez que viviste sin pedir permiso? La mayoría nunca lo hace. La mayoría se esconde tanto que, cuando llega el final, no hay nada que recordar, porque nunca dejaron huella. Pero yo no quiero desaparecer sin haber sido realmente visto, dije en voz baja. Entonces deja de esconderte, tan simple y tan brutal, porque ser visto, realmente visto, implica arriesgarse. Implica que no todos te van a aceptar. Implica que algunos se irán. Pero ¿sabes qué? También significa que los que se queden te querrán por quien eres, no por la máscara que llevabas. Y eso vale más que cualquier falsa aceptación. El tiempo no espera. La vida no espera. Cada día que finges, cada día que te reprimes, cada día que te niegas a ti mismo, es un día que nunca recuperarás. Si desapareces hoy, ¿realmente alguien te conoció? Te programaron para fracasar y sigues sin darte cuenta. Desde el momento en que llegaste a este mundo, te dieron un guión. No lo elegiste. No preguntaron si te gustaba. Simplemente te lo entregaron, como un traje que alguien más cosió y que ahora debes usar toda tu vida. Te enseñaron cómo hablar, cómo comportarte, cómo pensar. Te dijeron qué era correcto y qué no, qué debías desear, qué debías temer. Te enseñaron a obedecer antes de que supieras cuestionar. Pero nunca te dijeron la verdad más grande de todas. Te programaron para fracasar. Y lo peor es que lo aceptaste sin pelear. Eso no es cierto, dices. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿por qué dudas de ti mismo? La pregunta resuena en tu mente como un eco que ha estado allí desde siempre. Porque cada vez que piensas en hacer algo grande, aparece esa voz diciéndote que tal vez no puedes. Porque cada vez que estás a punto de dar un salto, te encuentras buscando razones para quedarte donde estás. ¿Por qué sientes que hay algo más para ti, pero no te atreves a buscarlo? Porque te programaron para creer que no eres suficiente. Desde niño te repitieron que debías seguir el camino seguro, que el fracaso era algo vergonzoso, que arriesgarte era una locura. Te llenaron de miedos disfrazados de prudencia, de reglas que nunca cuestionaste, de límites invisibles que aceptaste sin darte cuenta. Y ahora, cada vez que intentas romper con ellos, sientes que algo dentro de ti te jala de vuelta. ¿Quién te metió en la cabeza que tenías que ser perfecto? Pregunta mi otro yo, el que siempre aparece cuando intento entenderme. No lo sé, respondo, aunque en el fondo sí lo sé. Fueron mis maestros cuando me dijeron que equivocarse estaba mal. Fueron mis padres cuando me hicieron creer que su amor dependía de mi rendimiento. Fueron las miradas de juicio, las comparaciones, las expectativas ajenas. ¿Y cuándo decidiste que tenían razón? Esa pregunta me golpea más fuerte que todas las demás, porque la verdad es que en algún momento lo acepté. En algún punto, sin darme cuenta, tomé esas palabras como si fueran la ley. Me convertí en mi propio carcelero. Te programaron para fracasar porque te programaron para dudar de ti. Te enseñaron a conformarte. Te dijeron que la vida es dura, que los sueños son para unos pocos, que el éxito es cuestión de suerte. Pero no es la vida la que te limita. Eres tú, repitiendo las mismas historias que te contaron. ¿Cómo salgo de esto? Pregunto. Mi otro yo sonríe, como si hubiera estado esperando esta pregunta toda la vida. Desaprendiendo, porque la verdadera libertad no se trata de aprender algo nuevo. Se trata de olvidar lo que nunca debiste creer. Olvidar que no eres suficiente. Olvidar que no puedes. Olvidar que el miedo es más fuerte que la fe. Pero llevo toda la vida pensando así.
Exacto. Y cada día que sigas pensando así, será un día más perdido. El tiempo no se detiene. La vida no espera a que te des cuenta de que puedes más. Si no decides ahora, tal vez nunca lo hagas. Piensa en todas las cosas que no hiciste porque creíste que no podías. Piensa en cada oportunidad que dejaste pasar por miedo. Piensa en cuántas veces te saboteaste sin darte cuenta. Si sigues así, en unos años te mirarás al espejo y verás a alguien lleno de excusas. Pero si despiertas ahora, todo puede cambiar. No es fácil. Vas a pelear contra cada parte de ti que ha crecido con miedo, pero si no lo haces, seguirás siendo una marioneta de las creencias que otros pusieron en tu cabeza. Y dime, ¿realmente quieres vivir una vida que no es tuya? Si la respuesta es no, entonces es momento de romper la programación. Es momento de recordarte que el fracaso solo es real cuando decides no intentarlo. Es momento de descubrir que la única voz que debe definirte es la tuya. Es momento de dejar de vivir con miedo. No eres tus pensamientos, pero te los creíste todos. Hubo un tiempo en el que pensé que mi mente era mi enemiga. Me hablaba sin descanso, me llenaba de dudas, de miedos disfrazados de lógica, de recuerdos que no pedí recordar y de preocupaciones que no podía controlar. Era como vivir con un narrador interno que nunca se callaba, que interpretaba cada cosa que hacía, que me decía si estaba bien o mal, si debía sentirme orgulloso o avergonzado. Durante años, creí que esa voz era yo, que mis pensamientos eran mi identidad, que cada palabra que surgía en mi cabeza tenía un peso absoluto, que definía quién era y qué merecía. Pero un día, mientras caminaba sin rumbo, perdido en mi propio laberinto mental, escuché algo diferente. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que piensas no es real? Me detuve. Miré a mi alrededor. No había nadie. Soy yo, el otro tú, el que observa desde las sombras mientras tú te ahogas en pensamientos que no te pertenecen. ¿De qué hablas? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. De todas las veces que creíste que no eras suficiente solo porque un pensamiento lo decía. De todas las veces que te paralizaste porque tu mente te llenó de escenarios catastróficos que nunca ocurrieron. De cada vez que confundiste un pensamiento con una verdad absoluta. Recordé todas las veces que mi cabeza me había dicho que algo era imposible. Todas las veces que me convenció de que no valía la pena intentarlo. Cada momento en el que sentí que no era capaz, que no era digno, que no era lo suficientemente bueno. Era como si mi propia mente hubiera trabajado en mi contra desde el principio. ¿Por qué hago esto? Pregunté. Porque así te programaron, porque nunca te enseñaron que no eres tus pensamientos. Y ahí estaba la verdad. Vivimos atrapados en una tormenta mental que creemos incontrolable. Nos identificamos con cada idea que pasa por nuestra cabeza, como si fueran dictámenes divinos y no simples impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Pero la realidad es otra. No eres la voz que dice no puedo. No eres la voz que dice no soy suficiente. No eres la voz que dice voy a fracasar. Solo son pensamientos, pero tú los hiciste tu verdad. ¿Y qué hago ahora? Pregunté. Deja de creerles. Parecía una respuesta absurda, pero era la única posible. Si un pensamiento dice que no puedes, pregúntate, ¿eso es un hecho o solo una idea? Si un pensamiento dice que no eres suficiente, cuestiónalo. ¿Qué prueba tienes? Si tu mente te llena de miedos, respira hondo y observa. ¿Qué tan reales son? ¿Y si no puedo? Ese también es un pensamiento. Ahí entendí. No tenía que pelear con mi mente. No tenía que tratar de callarla. Solo tenía que aprender a verla como lo que era. Una herramienta, no un juez. Mis pensamientos podían seguir viniendo, pero ya no los dejaría definir quién era, porque la verdad es simple y poderosa. Tú no eres lo que piensas. Eres lo que decides hacer con esos pensamientos. Tus sueños no son tuyos, son prestados. Desde que tengo memoria, siempre tuve un plan. O al menos, creí tenerlo. Sabía lo que quería lograr, lo que debía hacer, el camino que debía seguir. Lo veía claro,
como si alguien hubiera escrito mi destino en un libro y solo tuviera que caminar por sus páginas. Pero un día me detuve. Fue un instante breve, un segundo de lucidez en medio del ruido. Me miré al espejo y me pregunté, ¿de verdad esto es lo que quiero? La pregunta me asustó más de lo que esperaba, porque si no era lo que quería, entonces, ¿qué era? ¿Y de quién era? Ahí estaba el problema. No son tuyos, dijo la voz dentro de mí. Era mi otro yo, ese que se mantenía en silencio hasta que decidí a romperme. ¿De qué hablas? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. De que los sueños que persigues no son realmente tuyos. Son prestados. Te los dieron sin preguntar si los querías. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si tenía razón? Recordé mi infancia, las veces que dijeron que tenía que ser alguien exitoso, las veces que aplaudieron mis logros, pero ignoraron mis pasiones, los momentos en los que me hicieron creer que el camino estaba trazado, que solo había una forma de vivir, que había reglas invisibles que debía seguir. ¿Y si todo lo que creía querer no era más que un reflejo de lo que otros esperaban de mí? ¿Y si te detienes? Preguntó mi otro yo. ¿Y si me pierdo? ¿Y si por primera vez te encuentras? Esa idea me golpeó como un puño en el estómago, porque la verdad era que nunca me había permitido preguntármelo. Nunca había tenido el valor de cuestionar mis propios deseos. Nunca había pensado que tal vez, solo tal vez, estaba persiguiendo un sueño que ni siquiera me pertenecía. Pero es lo que sé hacer, intenté justificarme. ¿O es lo que te enseñaron a hacer? Respiré hondo, porque en ese momento lo vi claro. ¿Cuántos de nosotros seguimos caminos que no elegimos, sino que heredamos? ¿Cuántos nos obligamos a encajar en moldes que nos quedan pequeños, pero que nos dijeron que eran los correctos? ¿Cuántos vivimos vidas que no nos pertenecen, solo porque tememos descubrir qué pasaría si elegimos la nuestra? Entonces, ¿qué hago? Mi otro yo sonrió. Empieza de nuevo. Sentí miedo, porque empezar de nuevo significa destruir lo que creías cierto. Significa aceptar que te equivocaste. Significa atreverte a ser quien realmente eres, aunque eso signifique decepcionar a quienes te dijeron quién debías ser. No es fácil. La mente se aferra a lo conocido. Prefiere un sueño prestado antes que el vacío de la incertidumbre. Prefiere seguir un camino seguro antes que enfrentarse a la posibilidad del fracaso. Pero dime, ¿qué es peor? ¿Fracasar en un sueño que es tuyo o triunfar en uno que nunca quisiste? ¿Cuántos años más vas a vivir siendo un personaje en la historia de alguien más? Porque la vida no espera, porque el tiempo no se detiene, porque cada día que vives persiguiendo algo que no es tuyo es un día que nunca recuperarás. Cada decisión que tomaste fue manipulada. Un día me desperté con una sensación extraña, como si mi vida no me perteneciera del todo, como si cada elección que había hecho no hubiera sido realmente mía. Miré hacia atrás, tratando de encontrar el momento en que había decidido ser quien era, pero cuanto más buscaba, más cuenta me daba de que nunca había elegido nada. Las cosas simplemente habían pasado. O tal vez no. Por supuesto que no, susurró una voz dentro de mí. Era mi otro yo, el que aparece en los momentos incómodos, cuando no hay ruido que lo oculte, cuando no hay distracciones que lo callen. ¿De qué hablas? Pregunté. De que cada decisión que creíste tuya fue influenciada por alguien más. Me reí, pero en el fondo, la risa era solo un intento de no aceptar la verdad. Porque si era cierto, significaba que nunca había sido completamente libre. Eso no tiene sentido, dije. Yo he tomado mis propias decisiones. ¿Seguro? Sí. Elegí mi carrera, mis amistades, mis relaciones, mis pasatiempos. ¿Y por qué elegiste lo que elegiste? Me quedé en silencio, porque la respuesta no era tan simple. Porque cuando empecé a mirar con más profundidad, me di cuenta de que muchas de mis elecciones no nacieron de mí, sino de las expectativas de otros.
Mi carrera estaba influenciada por lo que la sociedad consideraba seguro. Mis amistades estaban moldeadas por la necesidad de encajar. Mis relaciones por el miedo a la soledad. Mis pasatiempos por lo que se consideraba aceptable dentro del círculo en el que me movía. Y lo peor de todo, ni siquiera lo había notado. ¿Ves lo que quiero decir?, preguntó mi otro yo. Entonces, ¿nunca tomé una decisión real? Nunca tomaste una sin influencia, y ahí estaba el problema. Desde que somos niños, nos enseñan qué está bien y qué está mal. Nos dicen cómo debemos comportarnos, qué debemos desear, qué debemos evitar. Crecemos creyendo que estamos eligiendo, pero en realidad estamos siguiendo un camino que nos trazaron antes de que pudiéramos cuestionarlo. Nos moldean con recompensas y castigos. Nos enseñan a temer el rechazo y a buscar la aprobación. Nos repiten lo suficiente lo que deberíamos hacer hasta que terminamos creyéndolo. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en marionetas que piensan que son libres. Entonces dime, ¿cómo sé qué decisiones son realmente mías? Cuando las tomas sin miedo. Esa respuesta me paralizó, porque la mayoría de mis decisiones estaban teñidas de miedo. Miedo a fracasar, miedo a decepcionar, miedo a no encajar. ¿Qué pasaría si empezara a decidir desde otro lugar? Si en lugar de hacer lo que se espera, hiciera lo que realmente quiero. Si en lugar de seguir el camino trazado, creara el mío. Si en lugar de dejarme llevar por el miedo, aprendiera a confiar en mí. ¿Y si me equivoco?, pregunté. Te equivocarás, pero al menos sabrás que el error fue tuyo, y no de un sistema que decidió por ti. Respiré hondo. Porque sabía que tenía razón, porque entendí que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Es ser consciente de que puedes elegir diferente. El poder que buscas siempre estuvo en ti, pero lo regalaste. Siempre creí que había algo fuera de mí que necesitaba encontrar. Una clave, un secreto, una fórmula mágica que me revelara cómo ser más fuerte, más exitoso, más feliz. Busqué respuestas en libros, en personas, en experiencias, esperando que algo o alguien me entregara el poder que sentía que me faltaba, pero nunca llegaba. Y así pasé años, hasta que un día, cuando me encontraba al borde de la desesperación, mi otro yo decidió hablar. «Qué irónico», susurró. «Buscas algo que ya tienes». «No te entiendo», respondí, con la frustración de quien ha golpeado todas las puertas y ninguna se ha abierto. «El poder que buscas siempre ha estado en ti, pero lo regalaste». Me quedé en silencio, porque en el fondo lo sabía. Desde pequeño, cada vez que dudaba de mí mismo, cada vez que pedía permiso para ser, para hacer, para sentir, estaba entregando mi poder. Cuando esperé la aprobación de otros antes de creer en mí, cuando permití que el miedo me detuviera, cuando le di más valor a la opinión ajena que a mi propia voz, ahí fue cuando empezó a escaparse de mis manos. Todos lo hacen, continuó mi otro yo. Desde que somos niños, nos enseñan a dudar de nuestro propio poder. Nos programan para pensar que no somos suficientes, que necesitamos validación, que el éxito depende de factores externos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, entregamos nuestra fuerza. Respiré hondo. ¿Y cómo lo recupero? Dejando de mendigar lo que ya es tuyo. Esas palabras se clavaron en mí como un relámpago, porque entendí que cada vez que esperaba que el mundo me diera el permiso de existir, estaba renunciando a mi propio poder, y el problema no era que alguien me lo estuviera quitando, era que yo mismo lo estaba regalando. Pensamos que el poder está en el dinero, en la fama, en la influencia, en las conexiones. Pensamos que está en el reconocimiento, en los títulos, en las palabras de aliento de otros, pero no está ahí, está en la decisión. En el momento en que decides que no necesitas la aprobación de nadie para creer en ti. En el momento en que decides que el miedo no es una razón válida para detenerte.
en el momento en que tomas el control de tu vida sin esperar que alguien más lo haga por ti. Pero, ¿y si fallo? Mi otro yo se rió. Ya fallaste. Fallaste cada vez que no lo intentaste. Me quedé sin palabras, porque era cierto. El miedo a fallar me había paralizado más veces de las que podía contar. Me había detenido en la línea de salida, me había convencido de que no intentarlo era más seguro que arriesgarme y perder. ¿Pero perder qué? ¿La aprobación de los demás? ¿La sensación de seguridad en una vida que no me hacía feliz? ¿El derecho a seguir quejándome de mi destino sin hacer nada al respecto? Si eso era lo que tenía que perder, entonces estaba dispuesto a hacerlo, porque entendí que el verdadero poder no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Y por primera vez en mi vida decidí actuar. No esperé más señales, no pedí más consejos, no busqué más respuestas en otros. Simplemente di el primer paso, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Porque cuando recuperas tu poder, todo cambia. Tu voz se vuelve más fuerte, tu visión se vuelve más clara, tu vida deja de ser un accidente y se convierte en una elección. Te enseñaron a obedecer, no a pensar. Desde que tengo memoria, cada paso de mi vida estuvo marcado por reglas invisibles. No las cuestioné. Nadie lo hizo. Crecí creyendo que el mundo era como me lo habían contado, que había un camino trazado y que salirse de él significaba caer en el abismo. Haz lo correcto. Sé educado. No hagas preguntas incómodas. Obedece. Y obedecí. Hasta que un día me encontré parado en medio de mi propia existencia, mirando alrededor, sintiéndome vacío, perdido, como si algo faltara y no supiera qué era. Fue entonces cuando una voz en mi cabeza, una que había permanecido dormida por años, decidió hablar. ¿Realmente entiendes por qué haces lo que haces? Me quedé en silencio. ¿Claro? Respondí con la convicción de quien nunca se ha detenido a pensar. ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? Porque era lo mejor para mi futuro. ¿Lo elegiste tú o alguien te convenció de que era lo mejor? Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sé, creo que ambas cosas. ¿Y por qué crees lo que crees? ¿Por qué sigues las normas que sigues? Me crucé de brazos, sintiéndome incómodo. Porque así funciona el mundo. ¿Quién te dijo eso? No tenía respuesta, porque de repente me di cuenta de algo. Nunca había cuestionado nada. Nunca me había preguntado si las reglas que seguía tenían sentido o si solo las seguía porque así me lo habían enseñado. Desde niño aprendí a obedecer, no a entender. Pero cuestionar todo es peligroso, dije. ¿Peligroso para quién? Otra vez, sin respuesta. Porque la verdad es que no nos enseñan a pensar, nos enseñan a repetir. Aprendemos fórmulas, pero no cómo crearlas. Aprendemos datos, pero no cómo analizarlos. Aprendemos qué es correcto, pero no por qué. Y así pasamos la vida, confiando en verdades que nunca examinamos, siguiendo caminos que nunca elegimos. ¿Y qué pasa si empiezo a pensar por mí mismo? Lo mismo que pasa cuando abres los ojos después de vivir en la oscuridad. Al principio duele. Luego, ves todo con claridad. Sentí miedo, porque cuestionar significa abrir puertas que quizás nunca debieron estar cerradas. Significa descubrir que muchas de las creencias en las que he basado mi vida no son mías, sino prestadas. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué queda de mí? Queda lo que siempre estuvo allí, pero que nunca te atreviste a mirar. Respiré hondo, porque entendí que había pasado demasiado tiempo viviendo en piloto automático, que había aceptado verdades sin pedir pruebas, que había seguido órdenes sin preguntarme si tenían sentido. Y por primera vez me permití dudar. Dudar de todo, porque cuando empiezas a pensar por ti mismo, el mundo cambia. Las reglas ya no son absolutas, las certezas se tambalean, el miedo intenta retenerte, pero la libertad se vuelve demasiado tentadora. Deja de justificar tu miseria.
Tú la elegiste. Siempre tuve excusas. Para todo. Para lo que no hice. Para lo que hice mal. Para lo que nunca me atreví a intentar. Era el mundo. Era el destino. Eran los demás. Siempre había una razón externa que justificara por qué mi vida no era como yo quería. Hasta que un día, en el más absoluto de los silencios, la verdad me golpeó en el pecho. No fue un rayo de iluminación ni una revelación mística. Fue solo una pregunta. ¿Y si fuiste tú? Me estremecí. ¿Yo qué? ¿Y si fuiste tú quien eligió todo esto? No, no podía ser. No elegiría una vida llena de dudas, de tropiezos, de oportunidades desperdiciadas. Nadie en su sano juicio elegiría la miseria. No te hagas el inocente, dijo la voz dentro de mí. Mírate bien. ¿Quién más tomó cada decisión? ¿Quién más evitó cada oportunidad? ¿Quién más se quedó donde estaba cuando pudo haber avanzado? La incomodidad me recorrió la piel como un escalofrío, porque en el fondo lo sabía. Había sido yo. Cada miedo que me paralizó, cada excusa que me impidió cambiar, cada vez que dejé que el tiempo pasara sin hacer nada, todo fue elección mía. Pero la mente es astuta, se disfraza de víctima. Te hace creer que no tienes control, que la vida simplemente te pasa, que tú solo eres un espectador. Es más fácil así. Es más fácil decir que el pasado te marcó, que la economía te limita, que la gente te traiciona. Es más fácil echarle la culpa a algo externo que aceptar la verdad. Tu miseria no es un accidente, es una elección que repites cada día. No es tan fácil, intenté justificarme. Lo es, me interrumpió mi otro yo. Solo que duele admitirlo. Porque admitirlo significa que ya no hay excusas. Significa que cada día que sigas igual es porque tú lo decidiste. No el gobierno, no tu familia, no la suerte, tú. Pero no puedo cambiar todo de la noche a la mañana. Nadie te pide eso, solo que dejes de mentirte. Sentí el peso de sus palabras hundiéndose en mi pecho, porque por primera vez en mucho tiempo no podía discutirle. Mírate bien. Piensa en todas las veces que elegiste la comodidad de la queja en lugar del esfuerzo del cambio. En todas las veces que preferiste decir no se puede en lugar de intentarlo. En todas las veces que esperaste un milagro en lugar de crearlo. Si tu vida no es lo que quieres, tienes dos opciones: seguir justificándote o hacer algo al respecto. No hay más, pero si eliges la primera, hazlo con honestidad. No te mientas diciendo que no tienes opción. Di la verdad. Prefiero quedarme donde estoy porque es más fácil. Prefiero culpar a otros porque asumir mi responsabilidad me asusta. Prefiero mi miseria porque cambiar requiere valentía y aún no estoy listo. Si puedes decir eso, al menos estarás siendo sincero contigo mismo. Pero si no puedes, entonces ya no hay vuelta atrás. Si no despiertas ahora, no lo harás nunca. Hay un momento en la vida en el que todo se detiene. No porque el mundo haya dejado de moverse, sino porque dentro de ti algo se rompe. Y en ese instante, en esa grieta que se abre en lo más profundo de tu ser, puedes ver la verdad. Pero la verdad es incómoda. Te desnuda, te sacude, te deja sin excusas. Por eso muchos prefieren ignorarla, mirar hacia otro lado, fingir que no la vieron, seguir durmiendo. ¿Y si no despiertas ahora?, susurró una voz en mi cabeza. ¿Qué pasa si no lo hago? Mi otro yo se rió, pero no fue una risa amable. Entonces nunca lo harás. Sentí un escalofrío. Eso no es cierto, siempre hay tiempo. ¿De verdad crees eso? No respondí, porque en el fondo sabía la verdad. El tiempo es un mentiroso. Nos hace creer que siempre habrá un después, un mañana, una segunda oportunidad. Nos engaña con la ilusión de que todavía no es tarde. Pero siempre es tarde para quien sigue posponiendo su despertar. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar mañana? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque pensaste que habría más? ¿Cuántos sueños has enterrado bajo la excusa de «no es el momento»? Y aquí estás.
Sigues esperando, esperando la señal perfecta, esperando que el miedo desaparezca, esperando que el mundo te dé permiso. Pero dime, ¿cuántos más han muerto esperando? Respiré hondo. No es tan fácil despertar. No, no lo es. Pero si sigues esperando a que lo sea, te quedarás dormido para siempre. Porque el mayor truco del miedo no es paralizarte, es hacerte creer que tienes tiempo. Pero no lo tienes. Mira a tu alrededor. Todo sigue igual. Tus días pasan en una rutina que se repite, como un disco rayado. El mundo sigue girando, pero tú sigues atrapado en la misma historia. El tiempo no espera a nadie, tampoco a ti. ¿Y qué pasa si despierto ahora? Entonces la vida empieza. Esa frase me golpeó como un trueno, porque me di cuenta de que hasta ahora no había estado viviendo, solo existiendo, respirando, pero sin sentir, haciendo, pero sin propósito, sobreviviendo, pero sin estar realmente despierto. La mayoría vive así, con los ojos abiertos, pero con el alma dormida. ¿Cómo despierto? Dejando de esperar. Porque la verdad es que no hay un momento perfecto. Nunca dejarás de tener miedo. Nunca sabrás con certeza si es el camino correcto. Nunca estarás completamente listo. Pero si sigues esperando a que todo se alinee, la vida se te irá. ¿Y si lo intento y fracaso? Entonces habrás vivido. Y ahí entendí que el verdadero fracaso no es intentar y caer, es nunca despertar. Porque quien despierta se encuentra con la vida cara a cara, sin filtros, sin ilusiones. Ve la realidad sin adornos, sin mentiras. Y sí, duele, pero es el único camino. El confort es la trampa más peligrosa. Siempre pensé que la vida debía ser tranquila, que si trabajaba lo suficiente, si tomaba decisiones correctas, si evitaba los riesgos innecesarios, llegaría a un punto en el que todo estaría bien. Un equilibrio perfecto, un lugar seguro. Y un día, sin darme cuenta, llegué allí. No era millonario, pero tampoco pobre. No tenía la vida de mis sueños, pero tampoco sufría. No estaba completamente satisfecho, pero tampoco tenía razones para quejarme. Y ahí empezó mi muerte lenta. No una muerte visible, no un colapso abrupto, sino algo peor, un letargo disfrazado de estabilidad, un adormecimiento del alma. Me acostumbré a lo cómodo. Me convencí de que la rutina era suficiente. Dejé de cuestionarme. Dejé de buscar más. Dejé de incomodarme. Hasta que una noche, en el más absoluto silencio, sentí una inquietud extraña. Algo dentro de mí sabía que estaba en una trampa. Y fue entonces cuando mi otro yo habló. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me giré, casi esperando ver a alguien allí, pero no había nadie. Solo mi propia conciencia, la que había ignorado por tanto tiempo. No sé de qué hablas. Mentí. Claro que lo sabes. Dejaste de moverte, dejaste de crecer, te acomodaste. ¿Y eso es malo? Mi otro yo rió con una ironía que me incomodó. Depende, ¿estás realmente vivo o solo sobrevives? Sentí un escalofrío, porque sabía la respuesta. Porque la comodidad es la jaula más bonita que existe. No tiene barrotes visibles, no sientes que estás atrapado. Te hace creer que estás bien, que todo está bajo control. Pero mientras más tiempo pasas en ella, menos recuerdas que alguna vez quisiste volar. Pero no me falta nada, intenté defenderme. Exacto, y por eso nunca tendrás más. ¿Por qué debería querer más? Porque mientras más tiempo pasas en la comodidad, más muere tu fuego interno. Me quedé callado, porque lo entendí, porque la verdad es que no estaba bien, solo estaba anestesiado. El confort no es malo, continuó mi otro yo, pero cuando lo conviertes en tu destino en lugar de en una estación de paso, te mata, porque la comodidad no reta, no desafía, no exige evolución, y lo que no evoluciona se estanca, y lo que se estanca muere. Pensé en mi vida.
en las cosas que una vez quise hacer, pero que había postergado porque ya estaba bien así, en los riesgos que no tomé porque para qué cambiar lo que funciona, en las oportunidades que dejé pasar porque no eran necesarias, y me di cuenta de que, sin darme cuenta, había cambiado mis sueños por estabilidad. Pero si salgo de esto, significa que tengo que volver a sentir miedo. Exacto, porque el miedo es señal de crecimiento, porque el miedo significa que te estás moviendo, que estás saliendo de lo conocido. Y ahí es donde la vida realmente sucede, fuera de la zona de confort. Respiré hondo, porque sabía lo que tenía que hacer, porque entendí que el confort no era mi recompensa, era mi prisión. Matar la versión falsa de ti es el único camino. Toda mi vida fui alguien que no era, no porque quisiera engañar a los demás, sino porque sin darme cuenta, me convertí en un reflejo de lo que el mundo esperaba de mí. Me llené de etiquetas, de títulos, de definiciones que no elegí, pero que acepté como si fueran mías. Y así, sin notarlo, fui construyendo una identidad basada en expectativas ajenas. Hasta que un día, algo dentro de mí se quebró. No fue un evento extraordinario, no hubo un momento épico. Simplemente, un día me miré en el espejo y no reconocí quién era. Había una versión de mí, sí, una que sabía cómo comportarse, qué decir, qué hacer. Pero debajo de todo eso, sentía que había algo más. Algo que había estado callado durante demasiado tiempo. Y entonces, la voz que siempre había evitado hablar, la que solo se presentaba cuando el ruido del mundo desaparecía, decidió hacerlo. Ya es hora. ¿Hora de qué? De matar la versión falsa de ti. Me estremecí. Eso suena radical. Lo es. Me quedé en silencio, porque sabía lo que significaba. Significaba cuestionar todo lo que creía sobre mí mismo. Significaba soltar las historias que me habían contado. Significaba deshacerme de cada máscara que había llevado durante años, y eso aterraba. Pero si lo hago, ¿quién seré? Serás tú, por primera vez en tu vida. Respiré hondo, porque entendí algo, que la versión de mí que debía morir no era real. Era un conjunto de hábitos aprendidos, de creencias impuestas, de miedos heredados. Era el resultado de un sistema que me moldeó sin preguntar si quería ser moldeado. Y si seguía aferrándome a esa versión falsa, nunca podría descubrir quién realmente era. ¿Y si me pierdo en el proceso? Entonces habrás tenido la oportunidad de encontrarte, porque lo peor no es perderse. Lo peor es nunca haberse buscado. Pensé en todas las veces que actué sin cuestionar, en todas las veces que dije lo que se esperaba que dijera, en todas las veces que me traicioné para encajar. Y sentí rabia, porque había pasado demasiado tiempo viviendo en automático, porque la versión de mí que el mundo conocía no era yo, era una construcción. ¿Y cómo se mata a una versión falsa de uno mismo? Con verdad, con cada decisión que tomes desde la autenticidad y no desde el miedo, con cada vez que te atrevas a decir lo que realmente piensas, con cada vez que te permitas ser sin pedir permiso. Y ahí supe que no había vuelta atrás, porque una vez que ves la falsedad en la que has vivido, no puedes seguir pretendiendo que no la viste. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a romperme. Dejé de justificar lo que ya no me representaba. Dejé de aferrarme a lo que no quería. Dejé de proteger una identidad que no me pertenecía. Y fue doloroso, porque destruirse siempre lo es. Pero en medio de ese caos, en medio de la incertidumbre, algo surgió, un destello de verdad, un fuego interno que había estado apagado por años. Mi verdadero yo, el que siempre estuvo esperando ser elegido. Y entendí que matar la versión falsa de mí no era el fin, era el inicio de una vida sin miedo, sin mentiras, sin cadenas invisibles. Nada externo te salvará, el único enemigo eres tú. Pasé años buscando una salida, una respuesta, una señal, un milagro, algo que viniera de afuera y me rescatara de mi propia vida. Pensaba que si encontraba el libro correcto, la persona correcta,
la oportunidad correcta, entonces todo cambiaría. Pero nada cambiaba, y cuanto más esperaba, más me hundía. Hasta que un día, cuando el peso de mis propios pensamientos se volvió insoportable, mi otro yo habló. «¿Sigues esperando algo que nunca llegará?». Me tensé. «¿De qué hablas?». «De que sigues buscando afuera lo que solo existe dentro de ti». Fruncí el ceño. «Eso no es verdad. Yo me esfuerzo. Intento mejorar. Number, intentas que el mundo te salve». Esa frase me golpeó. Porque supe que era cierta. Vivimos con la fantasía de que algo externo vendrá a arreglarnos. Que si conseguimos el éxito, la pareja perfecta, la validación de los demás, entonces seremos felices. Pero la felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se elige. «Nada externo te salvará», continuó mi otro yo. «Nunca lo hará». Sentí un escalofrío. «Entonces, ¿qué hago?». «Deja de escapar». Ahí estaba la respuesta, brutal, simple, innegable. Llevamos toda la vida huyendo, de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras sombras. Nos distraemos con ruido, con excusas, con historias que nos contamos para evitar mirarnos al espejo. Pero la verdad es que nadie puede salvarte de ti mismo, porque el enemigo no es el mundo, ni las circunstancias, ni la suerte. Eres tú. Eres tú cada vez que te dices que no puedes. Eres tú cada vez que te conformas con menos de lo que quieres. Eres tú cada vez que postergas lo que sabes que debes hacer. ¿Y si fallo? Entonces aprendes, pero si nunca lo intentas, fallaste desde el principio. Respiré hondo, porque entendí que la lucha nunca fue contra nada externo. Siempre fue conmigo, con la voz en mi cabeza que me decía que no era suficiente, con los miedos que me convencían de que era mejor no arriesgarse, con la parte de mí que prefería seguir esperando en vez de actuar. La lucha es contra el miedo que paraliza o la fe que libera, y la decisión siempre es nuestra. Si sigues en piloto automático, tu vida no tendrá sentido. Me desperté como cualquier otro día. El mismo techo, la misma rutina, la misma sensación de vacío disfrazada de normalidad. Me levanté sin pensar, seguí los mismos movimientos de siempre, como si mi cuerpo tuviera memoria propia, como si no necesitara mi permiso para existir. Desayuné sin saborear, trabajé sin pasión, conversé sin escuchar realmente. Y en algún punto del día, entre un mensaje sin importancia y una mirada perdida en la pantalla de mi teléfono, sentí que algo dentro de mí se rompía. Era una sensación sutil, pero punzante. Como si mi alma intentara hablarme y yo la hubiera ignorado por tanto tiempo que ahora tenía que gritar. Y entonces lo escuché. «Sigues viviendo como un fantasma». La voz en mi cabeza me tomó por sorpresa. «¿Qué dices?», pregunté en voz baja, aunque nadie más podía oírme. «Que no estás aquí, que llevas demasiado tiempo en piloto automático». Respiré hondo. «No sé de qué hablas». «Sí lo sabes. Te levantas, trabajas, comes, te distraes, duermes, repites, y repites, y repites. Pero, ¿para qué?». Me quedé en silencio. «Eso no es vivir», continuó mi otro yo. «Es existir». Y la verdad me golpeó como un puño en el estómago, porque tenía razón. Había caído en la trampa de la rutina, de lo seguro, de lo cómodo, de lo muerto en vida. Vivimos creyendo que hay más tiempo, que un día despertaremos con respuestas, que en algún momento algo cambiará. Pero dime, ¿cuántos días más piensas desperdiciar esperando algo que nunca llegará por sí solo? «Pero no tengo otra opción», intenté excusarme. ¿En serio? ¿O simplemente has dejado que el miedo decida por ti? Porque esa es la verdad. No es el destino el que nos atrapa. No es la falta de oportunidades ni la mala suerte. Somos nosotros. Somos nosotros cada vez que preferimos la comodidad de lo conocido antes que el riesgo de lo desconocido. Somos nosotros cada vez que seguimos un camino sin cuestionarlo. Somos nosotros cada vez que dejamos que el tiempo nos consuma sin oponer resistencia.
Y el problema no es solo que la vida se vuelva monótona. El problema es que, si sigues así, un día te despertarás y te darás cuenta de que todo terminó antes de que realmente comenzara. Entonces, ¿qué hago? Despierta. ¿Cómo? Haz algo que te incomode, algo que despierte tu mente, algo que le recuerde a tu alma que sigue viva. Porque la vida no está en la rutina, está en la intensidad con la que la vives. Pero para eso tienes que estar presente, tienes que sentir. Porque si sigues en piloto automático, tu vida no tendrá sentido. Será un eco de lo que pudo haber sido. Y cuando te des cuenta de ello, tal vez ya sea demasiado tarde. ¿Cómo esperas cambiar tu destino si ni siquiera sabes quién eres? Siempre quise cambiar mi vida. Pensaba que si tan solo tuviera más dinero, si encontrara la pareja ideal, si lograra ese éxito que todos persiguen, entonces todo encajaría. Me imaginaba a mí mismo con una versión diferente de mi historia, con más logros, con más certezas. Pero cada vez que intentaba avanzar, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me jalara de vuelta, como si cada intento de transformación terminara en el mismo lugar, con frustración, con miedo, con excusas. Hasta que un día, en medio del ruido de mis propios pensamientos, una voz habló. ¿Cómo esperas cambiar tu destino si ni siquiera sabes quién eres? Me congelé. ¿Qué quieres decir? Que todo lo que quieres es solo una ilusión, un sueño vacío, porque intentas construir un futuro sin haber entendido quién eres en el presente. No supe qué responder, porque la verdad era que nunca me había detenido a pensar en eso. Sabía lo que quería lograr, lo que quería evitar, lo que quería que los demás vieran en mí, pero no sabía quién era debajo de todo eso, porque nunca me lo pregunté, porque siempre fui lo que se esperaba que fuera, porque me definí por lo externo y nunca por lo interno. Si no sabes quién eres, continuó la voz, cualquier camino que tomes te llevará a un destino ajeno. Sentí un escalofrío, porque ¿cuántas veces había perseguido algo solo para darme cuenta de que no me hacía feliz? ¿Cuántas veces había querido cambiar sin preguntarme si era el cambio correcto? ¿Cuántas veces había tratado de construir un futuro sin haber entendido mi propio presente? Entonces dime, ¿quién soy? Mi otro yo rió. Esa es la única respuesta que no puedo darte, porque nadie puede decirte quién eres. Solo tú puedes descubrirlo. Pero para hacerlo, primero tienes que deshacerte de todas las mentiras que te has contado sobre ti mismo. No soy suficiente. No puedo cambiar. Este es mi destino. Son ideas, no verdades. Son jaulas que aceptaste sin preguntar. Y cada vez que intentas cambiar sin conocerte, lo haces desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad de llenar vacíos que no entiendes. Pero el destino no cambia desde lo externo. El destino cambia cuando descubres quién eres sin miedo, sin excusas, sin expectativas ajenas. Y si no me gusta lo que descubro, entonces lo transformas, pero lo transformas desde la verdad, no desde la mentira. Respiré hondo, porque entendí que toda mi vida había estado corriendo hacia adelante sin saber de dónde venía, que había estado buscando respuestas en el mundo sin haber hecho la única pregunta que realmente importaba. ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? Y ahí, en esa respuesta, está la clave para cambiarlo todo. Así que dime, ¿cómo esperas cambiar tu destino si ni siquiera sabes quién eres? No necesitas que el mundo te entienda, necesitas entenderte a ti. Pasé demasiado tiempo tratando de explicar quién era. Intenté encajar mis pensamientos en palabras que los demás pudieran comprender. Busqué la aprobación, la validación, el reconocimiento. Me desgasté intentando ser claro, intentando ser visto, intentando ser entendido. Pero un día, después de otra conversación en la que me sentí invisible, una voz dentro de mí habló. No necesitas que el mundo te entienda. Me quedé en silencio. Entonces, ¿qué necesito? Entenderte a ti mismo. Me reí, pero era una risa vacía. Eso suena fácil. No lo es. Es lo más difícil que harás en tu vida.
porque entenderte significa enfrentar lo que has evitado, significa mirar tu reflejo sin filtros, significa aceptar lo que eres sin necesidad de que alguien más lo valide, significa dejar de pedir permiso para existir. Y la verdad es que la mayoría no quiere entenderse, quiere explicaciones, quiere justificaciones, quiere que el mundo le diga quién es, porque hacerlo por sí mismo da miedo. Pero, ¿y si los demás no me comprenden? ¿Importa? Esa pregunta me atravesó, porque toda mi vida había creído que sí, que para avanzar, para sentirme completo, necesitaba ser entendido, que de alguna forma el significado de mi existencia dependía de que alguien más lo reconociera. Pero, ¿qué pasaría si soltara esa necesidad? Si en lugar de buscar que me comprendieran, me comprendiera a mí mismo, si en lugar de intentar encajar en los pensamientos de otros, me diera la libertad de ser, sin pedir permiso. ¿Y si me siento solo? Mi otro yo sonrió. Lo estarás por un tiempo, pero cuando te encuentres, te darás cuenta de que la verdadera soledad no era estar sin los demás, era estar sin ti. Sentí un escalofrío, porque entendí que no hay mayor pérdida que la de uno mismo, y ahí supe que tenía dos opciones: seguir intentando que el mundo me entendiera, o dedicarme a entenderme yo. El primer camino es fácil, pero frustrante. Siempre dependeré de la aprobación de alguien más. El segundo es difícil, pero liberador. Porque cuando te conoces, cuando realmente te conoces, el mundo puede decir lo que quiera, y tú seguirás siendo tú. Mírate. No sé si terminaste este libro con más respuestas o con más preguntas, pero algo dentro de ti cambió. Porque cuando empiezas a cuestionarte, ya no puedes seguir siendo el mismo. Tal vez ahora sientas un poco de vértigo, porque la verdad, cuando la ves de frente, asusta. Se siente como estar parado al borde de un abismo, como si toda tu vida hubieras estado dormido y de repente hubieras despertado en un lugar desconocido. Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que descubriste de ti mismo? Podrías cerrar este libro y seguir como antes, pretendiendo que nada pasó. O podrías hacerlo difícil, atreverte a vivir con conciencia. Porque al final, no necesitas que el mundo te entienda. Necesitas entenderte a ti. Esa es la única clave para cambiar tu destino. Lo demás siempre fue ruido. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.